Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos, mientras Pakistán asegura que los ataques iban dirigidos contra instalaciones militares. Los Emiratos Árabes Unidos han cerrado su espacio aéreo tras informar de una oleada de ataques dirigidos contra un parque de tanques de petróleo en la madrugada del martes. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que no hay voluntad de ampliar el mandato de la misión naval de la Unión Europea en el estrecho de Hormuz. En Cuba, un apagón generalizado deja a oscuras a 11 millones de cubanos, mientras el presidente Donald Trump declara que pronto tomará la isla. La deteriorada red eléctrica de Cuba sufre apagones diarios. Entre tanto, Washington reitera desde hace semanas que mantiene conversaciones con funcionarios de La Habana para organizar la salida de Miguel Díaz-Canel en una toma amistosa del país. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it. I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. Donald Trump declaró que se ocuparía de Cuba una vez que la guerra con Irán llegara a su fin y que para él sería un honor tomar la isla. Este es el tercer apagón nacional en Cuba en los últimos 4 meses. Los medios estatales informaron el lunes por la noche de que los equipos habían restablecido el suministro eléctrico al 5% de los residentes de La Habana, unos 42.000 usuarios, así como a varios hospitales. El gobierno cubano achaca estos problemas al bloqueo energético de Estados Unidos desde que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera en enero de la imposición de aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba. Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos y 250 heridos. En plena escalada de tensiones, Pakistán niega haber atacado zonas civiles y rechaza la acusación, afirmando que los ataques de su ejército no impactaron en zonas civiles, sino que iban dirigidos contra instalaciones militares en Kabul y en la provincia oriental de Nangarhar. El incidente supone la escalada de un conflicto que comenzó entre ambos países a finales del mes pasado, tras enfrentamientos transfronterizos, hostilidades que interrumpieron el alto el fuego negociado por Qatar en octubre. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo del país después de que un dron iraní atacara un parque de tanques de petróleo en el Emirato de Fujairah en la madrugada del martes. El lunes los ataques iraníes tuvieron como objetivo el Emirato, así como el aeropuerto internacional de Dubái, mientras su campaña de represalias sigue sumiendo a toda la región en el conflicto y la inestabilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Washington no había previsto los imprudentes ataques de Teherán. I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting hit. All these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. El ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo nuevos ataques en todo Irán dirigidos contra instalaciones militares con el objetivo de eliminar la postura ofensiva del país. Las FDI también afirmaron que estaban ampliando los ataques al vecino Líbano, donde se están llevando a cabo operaciones terrestres limitadas y selectivas contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. אני מזכיר שעוד לפני פתיחת המערכה היו לנו 5 מוצבים בחזית ליישובים שלנו לאורך גבול הצפון. Mientras tanto, la administración Trump sigue presionando para obtener ayuda internacional con el fin de establecer una fuerza policial que proteja el vital estrecho de Hormuz y estabilice la crisis mundial de los precios de la energía. El crudo Brent siguió cotizando por encima de los 86 euros el barril el martes, aproximadamente un 40% más que las cifras previas a la guerra. Trump ya había amenazado con que la falta de cooperación podría augurar un futuro muy sombrío para los aliados de la OTAN, que hasta ahora se han mostrado reacios a comprometerse con su propuesta. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que no había ningún interés en ampliar el mandato de la misión naval Aspides de la Unión Europea al estrecho de Hormuz. Kallas habló en Bruselas tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque para debatir cómo debería responder Europa al impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. We discussed options to better protect the shipping in the region.
EU already has naval operations in place. We have ASPIDES that plays a key role in safeguarding the freedom of navigation. There was, in our discussions, a clear wish to strengthen this operation, but for the time being, there was no appetite in changing the mandate of the Operation ASPIDES for now. La guerra desencadenó lo que los analistas describen como la mayor interrupción del suministro mundial de petróleo de la historia. La declaración de Kallas se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentara la presión sobre Europa para que ayude a proteger la vía marítima. La ministra de Exteriores rumana, Oana Toiu, ha declarado que la Unión Europea no desea una guerra más prolongada en Oriente Medio y que el bloque se está centrando en reducir las tensiones en la región. Toiu ha subrayado que la apertura del estrecho de Hormuz es esencial para proteger a los ciudadanos del aumento vertiginoso de los precios de la energía. La ministra reitera su reticencia a involucrarse en cualquier conflicto militar directo y ha querido responder ante las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que una misión naval europea le preste ayuda, algo que han rechazado los 27. In terms of the United States proposal for help, it is very clear now that countries are reluctant to join the conflict in any way. And this is not just for the European countries. And in our case, something that is very clear is that we still have the Black Sea to protect. That is very important because we need not forget that we still have a war at our border and at the border of the European Union. And in that sense, I would say we are worried that the current ease on sanctions, for example, on Russian oil from the United States, might give Russia an extra resource that will then fuel further. Toiu también se ha referido a la base antimisiles de Deveselu, señalando que su país está equipado para interceptar amenazas procedentes de Oriente Medio. En cuanto al préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, que se encuentra estancado, Toiu insiste en que apoyar la resiliencia de Ucrania sigue siendo una prioridad. Whoever says that it is too expensive to continue supporting Ukraine in its resilience is that the alternative is way more expensive. España ha retirado temporalmente a sus fuerzas especiales de Irak debido a la preocupación por la seguridad. Considera que es imposible continuar las operaciones de una forma segura. El Ministerio no especificó a dónde se han trasladado las fuerzas. La decisión se produjo tras el fatal ataque con drones del jueves contra una base militar francesa en la región de Erbil, en Irak. El presidente francés Emmanuel Macron criticó duramente a Teherán y calificó el ataque de inaceptable. Destacó que las fuerzas francesas se desplegaron estrictamente para operaciones antiterroristas y que la guerra en Irán no puede justificar tales ataques. Italia también evacuó a su personal de una base cercana al aeropuerto internacional de Erbil después de que un dron atacara la base la semana pasada. Ningún soldado italiano resultó herido. España tiene desplegados unos 300 militares en Irak como parte de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico. El país mantiene una presencia continua en Irak desde 2015. Miles de iraníes se manifiestan estos días contra el régimen de los mulás. Entre ellos puede haber espías. Una y otra vez los agentes de los servicios de inteligencia iraníes presionan a los miembros de la oposición en Alemania. Los iraníes exiliados como Hossein Yagobi viven esto a diario. Este ingeniero lleva más de 40 años viviendo en Alemania y lleva casi ese mismo tiempo siendo acosado por los servicios de inteligencia. Gleich nach meiner Ankunft hier in Deutschland wurden zunächst mal meine Familienangehörigen im Iran festgenommen und dann ging es richtig die Unterdrückung und sogar Folterung von einigen Familienangehörigen weiter. Mir wurde immer wieder gesagt, wenn du bereit wärst, mit uns zusammenzuarbeiten, dann würden wir natürlich Sie nicht nur in Ruhe lassen, sondern Sie können auch als Ingenieur nach Irán kommen und wir würden ihn auch sogar als Chef einer Firma einsetzen und so weiter und so fort. Para presionar a los iraníes exiliados, los servicios de inteligencia utilizan una estratagema pérfida. Se hacen pasar por miembros de la oposición y contactan con sus víctimas a través de WhatsApp. Euronews tiene chats que muestran uno de esos intentos de contacto. El tipo de la chaqueta roja tiene una novia alta con el pelo largo. ¿Cómo se llama?, reza uno. ¿Cómo te pusiste en contacto con él?, dice otro. Los servicios secretos intentan reclutar regularmente a exiliados iraníes en Alemania.
Wir wissen, dass Leute, die als Flüchtlinge in den Iran zurückkehren wollen, dann müssen sie bei der iranischen Botschaft ein Formular ausfüllen und sich verpflichten und dafür bereit erklären, dass sie auch bereit sind, Namen zu nennen eventuell. Und das ist leider eine Gefahr, wodurch dann einige Leute auch als Spione dann angeworben werden. El politólogo Ralph Katban lleva mucho tiempo investigando este tema. Sabe perfectamente lo importante que son los servicios de inteligencia para los mulás. Das sind diese Regime, die diktatorische Regime, die denken, dass jede oppositionelle Stimme eventuell eine Gefahr sein kann, die muss verstummen. Das gehört zu den Regimen, der autoritären Regimen. En Alemania viven unos 160.000 iraníes sin pasaporte alemán. A ellos se suman numerosas personas con doble nacionalidad. Las denuncias sobre posibles acosos por parte de agentes de inteligencia a menudo no llegan a nada. Lo único que les queda es la esperanza de que el régimen iraní llegue pronto a su fin. Besonders aktiv ist der iranische Geheimdienst hier in Deutschland auf Demonstrationen. Er versucht, Oppositionskreise zu infiltrieren, Namen, Fotos, Adressen von Kritikern herauszubekommen. Dafür schickt das iranische Regime, so haben es mir Experten erzählt, sogar Geheimdienstmitarbeiter als Flüchtlinge nach Deutschland. Mittlerweile ist das Problem so groß, dass der Verfassungsschutz eine eigene Meldestelle für Betroffene eingerichtet hat. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews.